Rosalina ya no recordaba el último día en que alguien pronunció su nombre con gentileza. Vivía entre el silencio de las paredes de adobe y el sonido seco de sus propios pasos sobre el suelo de tierra apisonada, cargando consigo un secreto que ni ella misma sabía medir el peso. Nadie en el pueblo imaginaba que aquella mujer de manos encallecidas, vestida siempre con la misma blusa descolorida, era dueña de cada palmo de tierra que sostenía las fincas, los almacenes e incluso los ladrillos de la iglesia donde rezaba cada domingo. Caminaba despacio, como quien carga más de lo que el cuerpo aguanta, y bajaba la mirada antes de que alguien pudiera notar el cansancio acumulado en décadas de soledad. Había en ella una dignidad callada, casi invisible a los ojos apresurados de los demás. Y fue justamente esa dignidad, silenciosa y resistente, la que un día sería puesta a prueba frente a todo el pueblo. Aquella mañana de domingo, el sol salía sin prisa sobre el poblado, iluminando los tejados de barro y la campana de la iglesia que ya convocaba a los fieles. Rosalina se arregló como siempre. El mismo vestido remendado, el mismo pañuelo en la cabeza, sin imaginar que aquel día marcaría, de forma dolorosa, el inicio de una transformación que jamás había previsto. Antes de salir, se miró un instante en el pequeño espejo agrietado de la pared, y sintió, sin saber explicarlo, una opresión extraña en el pecho. Tal vez fuera solo cansancio. Tal vez fuera el cuerpo advirtiendo lo que el corazón aún no sabía nombrar. Cerró la puerta de la casa como hacía cada domingo, sin prisa, sin expectativa, sin imaginar que, al final de aquel día, nada volvería a ser como antes. La casa de Rosalina quedaba en las afueras del pueblo, rodeada por un pequeño huerto donde cultivaba hierbas y algunas verduras que le servían tanto de alimento como de pequeño ingreso. Las paredes de adobe, ya desgastadas por el tiempo, guardaban el calor del día hasta bien entrada la noche, y el techo de tejas rotas dejaba pasar la luz de la luna en las noches despejadas. Ella se levantaba antes del amanecer, por costumbre más que por necesidad, y encendía el fogón de leña para calentar el agua del café que tomaba sola, sentada en el mismo banco de madera desde hacía años. El silencio de la mañana era su compañía más constante, interrumpido apenas por el canto de los gallos y el crujir de las ramas secas bajo sus pies, cuando salía a regar las plantas. Durante el día, Rosalina se dedicaba a la costura, un oficio que había aprendido de joven y que le permitía ganar algunas monedas cosiendo ropa para las familias del pueblo. También preparaba dulces caseros, cocadas, dulce de leche, pan de queso, que vendía de puerta en puerta, caminando largas distancias bajo el sol sin quejarse jamás. Los vecinos la saludaban con cortesía distante, algunos con lástima disfrazada de amabilidad, otros simplemente ignorándola como si fuera parte del paisaje. Ella aceptaba ese trato con la misma resignación con que aceptaba el cansancio de sus piernas al final del día, sin reclamar, sin esperar que las cosas fueran diferentes. Los domingos eran el único momento en que Rosalina se permitía salir de su rutina de trabajo para asistir a la misa, un ritual que mantenía más por costumbre y fe que por necesidad de compañía. Se sentaba siempre en los últimos bancos, lejos de las miradas, y observaba en silencio a las familias que ocupaban los lugares delanteros, vestidas con ropas mejores, conversando entre risas antes de que el padre comenzara la ceremonia. Ella nunca se acercaba a hablar con nadie, y nadie tampoco se acercaba a ella. Con el tiempo, esa distancia se había vuelto tan natural, que ni siquiera dolía, o al menos así prefería creerlo, aunque en las noches más solitarias el vacío se hacía sentir con más fuerza. Nada en su rutina insinuaba que aquella mujer discreta, que remendaba ropas ajenas y vendía dulces de casa en casa, poseía la titularidad legal de las tierras más fértiles de la región. Los documentos que probaban esa herencia dormían guardados en una vieja caja de metal, escondida bajo la cama, entre fotografías amarillentas y cartas que ella ya no se atrevía a releer. Rosalina prefería no pensar en aquello. Para ella, esos papeles representaban más dolor que oportunidad, más pasado que futuro. Y así, día tras día, continuaba su vida simple, ajena a la magnitud de lo que realmente le pertenecía.
mientras el pueblo entero prosperaba, sin saberlo, sobre tierras que llevaban su nombre. Al caer la tarde, cuando el calor del día comenzaba a ceder, Rosalina solía sentarse un rato en el porche, observando el movimiento distante del pueblo sin formar parte de él. Desde allí podía ver el humo de las chimeneas encendiéndose una a una, escuchar el ladrido lejano de algún perro y el eco apagado de voces que no le pertenecían. Era un momento de pausa entre el trabajo del día y el sueño de la noche, un instante que ella aprovechaba para remendar alguna prenda bajo la última luz del sol, o simplemente para quedarse quieta, con las manos en el regazo, dejando que el cansancio del cuerpo se aliviara poco a poco. No hablaba con nadie en esos momentos, ni lo necesitaba. El silencio del atardecer se había convertido en una compañía tan familiar como cualquier persona podría hacerlo. Las noches, sin embargo, eran distintas. La oscuridad total del campo, sin luces de calle ni ruido de vecinos cercanos, envolvía la casa de un silencio absoluto, que a veces se sentía pesado sobre el pecho. Rosalina se acostaba temprano, no porque estuviera cansada siempre, sino porque no había razón para permanecer despierta en una casa donde nadie más esperaba su compañía. Antes de dormir, repasaba mentalmente las tareas del día siguiente: qué tela cortar, qué dulce preparar, a qué puerta tocar para vender lo hecho, como una forma de anclarse a algo concreto, de darle sentido a una rutina que, aunque solitaria, era también lo único verdaderamente suyo. Hacía casi 10 años que Severino había muerto, pero para Rosalina el tiempo no había suavizado el golpe, solo lo había vuelto más silencioso. Se habían casado siendo apenas unos jóvenes, ella con 19 años y él con 23, y durante casi 3 décadas construyeron una vida hecha de trabajo duro y pocas palabras. Severino era un hombre callado, de esos que expresaban el amor a través de gestos y no de frases, y pasó años comprando, pedazo por pedazo, las tierras que rodeaban el pueblo, con la idea fija de dejarle a su esposa un futuro seguro. Nunca le explicó bien los detalles legales de esas compras, confiando en que habría tiempo de resolverlo todo con calma. Ese tiempo nunca llegó. Murió de un infarto repentino, una tarde cualquiera, mientras trabajaba en el campo. Rosalina lo encontró tendido entre los surcos, y ese instante quedó grabado en su memoria con una claridad que dolía cada vez que la recordaba. No hubo despedida, no hubo últimas palabras, solo el silencio abrupto de una vida que se apagó sin aviso. En los días que siguieron, ella se vio rodeada de papeles que no entendía, de términos legales que nadie se tomó el tiempo de explicarle con paciencia, y de parientes lejanos que aparecieron brevemente, más interesados en curiosear que en ayudar de verdad. Un cuñado le sugirió, con un tono que ella nunca olvidó, que dejara esos asuntos para gente que entendiera de papeles, como si su falta de estudios formales la incapacitara para reclamar lo que legítimamente le pertenecía. Avergonzada, Rosalina prefirió guardar silencio antes que exponer su ignorancia frente a abogados y funcionarios que la miraban por encima del hombro. Así, la herencia quedó en un limbo legal. Los documentos guardados en aquella caja de metal, mientras la vida seguía su curso y las tierras, sin que ella lo supiera del todo, permanecían legalmente a su nombre. Además de la pérdida de Severino, había otra herida que Rosalina cargaba en silencio: el distanciamiento de su único hijo, Joaquín. Años atrás, una discusión sobre la venta de un pequeño terreno familiar había abierto una grieta entre ambos que nunca llegó a cerrarse. Palabras dichas con rabia, orgullo herido de los dos lados, y un silencio que se prolongó hasta convertirse en costumbre. Joaquín se había mudado a la ciudad, y las cartas que Rosalina le escribía en los primeros años, con caligrafía temblorosa, fueron quedando sin respuesta hasta que ella misma dejó de enviarlas. Con el tiempo, Rosalina comenzó a cargar una culpa silenciosa, la sensación de no haber sido suficiente, ni como esposa, que no supo insistir en resolver los papeles a tiempo, ni como madre, que no encontró las palabras correctas para reconciliarse con su hijo. Esa culpa se convirtió en una compañera constante, presente en cada silencio de la casa, en cada domingo solitario en la iglesia.
en cada mirada esquiva de los vecinos que ella interpretaba, quizás injustamente, como juicio hacia su propia vida. Así, entre la pérdida del esposo y el alejamiento del hijo, Rosalina fue construyendo una coraza de resignación. Dejó de esperar cartas, dejó de esperar visitas, dejó de esperar que alguien tocara a su puerta solo por el gusto de verla. Aprendió que era más fácil no esperar nada que enfrentar, una y otra vez, la decepción de la ausencia. Y fue en ese terreno de soledad acumulada donde se asentó, sin que ella lo notara, el vacío que definiría el resto de sus días. Un vacío que pronto sería puesto a prueba por un incidente que ella jamás vio venir. Aquel domingo, la iglesia estaba más llena de lo habitual. Se celebraba un evento especial de la parroquia, una colecta para la reforma del techo del templo, y varias familias importantes del pueblo se habían reunido para el anuncio de las donaciones. Rosalina, como siempre, entró discretamente y se sentó en el último banco, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada baja, tratando de pasar desapercibida entre el bullicio de saludos y conversaciones que no incluían su nombre. El padre, desde el altar, agradecía públicamente a los benefactores de la comunidad, mencionando uno por uno los nombres de quienes habían contribuido con sumas generosas, mientras la congregación aplaudía con entusiasmo. Fue entonces cuando ocurrió. Una de las señoras más influyentes del pueblo, al pasar cerca del banco donde estaba Rosalina, comentó en voz alta, lo suficientemente alta para que varios oyeran, algo sobre la ropa gastada que llevaba, sugiriendo con ironía que tal vez debería sentarse en un lugar más apropiado para su condición. Risas contenidas se esparcieron entre algunos presentes, y Rosalina sintió que el rostro le ardía de vergüenza, aunque no dijo una sola palabra. Bajó aún más la mirada, apretó las manos y esperó a que el momento pasara, como había aprendido a hacer con cada humillación de su vida. Entre los presentes, un hombre joven observaba la escena con una incomodidad que no lograba disimular. Davy, un abogado recién llegado al pueblo para trabajar en un pequeño despacho local, había asistido a la misa por invitación de un colega, sin conocer a nadie más en el lugar. Vio la humillación de Rosalina y sintió una mezcla de indignación y curiosidad. No por lástima, sino por algo en la forma en que ella soportó el desprecio sin levantar la voz, sin buscar defenderse, con una dignidad silenciosa que contrastaba fuertemente con la crueldad casual de quienes se burlaban. Al finalizar la misa, mientras la gente salía conversando animadamente, David se quedó unos instantes observando cómo Rosalina se levantaba despacio y salía por una puerta lateral, evitando el contacto visual con cualquiera. Algo en esa imagen se le quedó grabado, una pregunta silenciosa que no supo explicar del todo. ¿Quién era realmente aquella mujer? ¿Y por qué su presencia, tan discreta, había despertado en él una curiosidad que no lograba apagar? Sin saberlo aún, aquel breve instante marcaría el inicio de una relación que cambiaría el destino de ambos. Los días siguientes, David no pudo sacarse de la cabeza la escena de la iglesia. Como parte de su trabajo en el despacho, había heredado una serie de expedientes antiguos relacionados con las tierras de la región. Documentos olvidados en archivadores polvorientos que nadie había tenido tiempo de revisar a fondo. Fue casi por casualidad, mientras ordenaba esos papeles, que encontró el nombre de Severino mencionado en varios registros de compra de terrenos, todos ellos ubicados en las zonas más fértiles alrededor del pueblo. La curiosidad profesional se mezcló con algo más personal, y David decidió investigar un poco más, sin saber todavía que ese camino lo llevaría directamente hasta Rosalina. Preguntó discretamente en el pueblo por la viuda de Severino, y varias personas le indicaron el camino hacia la casa de adobe en las afueras. Se presentó allí una tarde, con la excusa de aclarar algunas dudas sobre unos documentos antiguos, y Rosalina lo recibió con la cautela propia de quien no está acostumbrada a las visitas. Aún así, algo en la manera respetuosa con que David se dirigió a ella, sin condescendencia, sin prisa, hizo que ella bajara la guardia lo suficiente como para invitarlo a pasar y ofrecerle una taza de café, el mismo gesto simple que ofrecía a cualquiera que llegara a su puerta.
La primera conversación fue breve y cautelosa, centrada únicamente en los papeles que Davy llevaba consigo. Pero antes de irse, él notó el jardín cuidado con esmero, las cortinas remendadas con puntadas precisas, los pequeños detalles que hablaban de una vida ordenada dentro de la escasez. Se despidió con la promesa de volver si surgían más dudas sobre los documentos, y Rosalina asintió sin darle mayor importancia, acostumbrada a que las visitas de ese tipo no se repitieran. Sin embargo, Davy sí volvió, esta vez con preguntas más específicas, y luego volvió otra vez, y otra más. Poco a poco, las visitas de Davy dejaron de tener como único propósito los documentos legales. Comenzó a llegar en las tardes, después del trabajo, y se quedaba conversando con Rosalina en el pequeño patio, escuchando historias sobre Severino, sobre el pueblo de décadas atrás, sobre la vida sencilla que ella había construido con sus propias manos. Él hablaba poco de sí mismo al principio, pero con el tiempo también compartió fragmentos de su propia vida. La soledad de haberse mudado solo a un pueblo desconocido, la distancia con su familia, el peso de empezar de nuevo en un lugar donde no conocía a nadie. Una tarde de lluvia, Davy llegó empapado, sin paraguas, y Rosalina, sin pensarlo demasiado, le ofreció una toalla vieja pero limpia, y lo invitó a esperar bajo su techo, hasta que el aguacero pasara. Se sentaron juntos en el pequeño porche, escuchando el repiqueteo de las gotas sobre las tejas, sin necesidad de llenar el silencio con palabras. Fue en ese silencio compartido donde algo cambió sutilmente entre ellos. Una comodidad inesperada. La sensación de que la compañía del otro no exigía explicaciones ni justificaciones, solo la simple aceptación de estar presentes. Davy comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto. La forma en que Rosalina hablaba de las tierras con un desapego curioso, como si aquellos papeles pertenecieran a otra vida. La manera en que evitaba, casi instintivamente, cualquier conversación sobre dinero o herencias. Aquello despertó en él una sospecha creciente de que la historia de esa mujer era más grande de lo que ella misma parecía comprender. Pero no quiso presionarla. Prefirió dejar que la confianza se construyera a su propio ritmo, sin forzar revelaciones que ella no estuviera lista para compartir. Las visitas se volvieron casi semanales, y con ellas llegaron pequeños rituales. El café servido siempre en la misma taza desportillada. Las conversaciones sobre el huerto mientras regaban juntos las plantas. Los comentarios ligeros sobre el clima que escondían. En realidad, el gusto genuino de estar en compañía del otro. Rosalina, sin darse cuenta del todo, comenzó a esperar esas visitas con una anticipación que no sentía desde hacía años. Un cosquilleo silencioso que prefería no nombrar, por miedo a que nombrarlo lo hiciera desaparecer. Si alguna vez te has preguntado cuánto puede cambiar una vida con la simple presencia constante de alguien que elige quedarse, tal vez esta historia te resulte más cercana de lo que imaginas. Hay vínculos que se construyen no con grandes gestos, sino con la repetición paciente de pequeños momentos compartidos. Y son precisamente esos los que terminan dejando la huella más profunda. Con el paso de las semanas, los vecinos comenzaron a notar la presencia frecuente del joven abogado en la casa de la viuda. Algunos comentarios llegaron a oídos de Rosalina, cargados de la misma ironía disimulada de siempre, insinuando motivos ocultos detrás de esas visitas. Ella prefirió no darles importancia, aunque en el fondo sintió el peso familiar del juicio ajeno. Davy, por su parte, cuando escuchó rumores similares en el pueblo, respondió con una calma que sorprendió a quienes esperaban una reacción defensiva. Simplemente continuó visitándola, sin esconderse, sin justificar nada a nadie. Fue en una de esas tardes tranquilas, mientras compartían un plato de dulces que Rosalina había preparado esa misma mañana, cuando Davy se atrevió a preguntarle, con delicadeza, si alguna vez había pensado en formalizar completamente los documentos de las tierras que Severino había dejado. Rosalina guardó silencio un largo instante, sus manos aferradas a la taza de café, y finalmente respondió con una voz baja, que aquellos papeles solo le recordaban un dolor que prefería mantener enterrado. Davy no insistió, pero algo en su expresión dejó claro que no pensaba abandonar del todo esa pregunta.
Con el paso de los meses, algo en Rosalina comenzó a cambiar, casi sin que ella misma lo notara al principio. El jardín que antes cuidaba solo por necesidad práctica, se convirtió en un pequeño refugio de color, con flores que sembró únicamente por el placer de verlas florecer. Empezó a prestar más atención a los detalles de su casa, remendando cortinas que llevaban años deshilachadas, barriendo el patio con un esmero que no tenía que ver con la limpieza, sino con el simple deseo de que aquel espacio luciera acogedor para las visitas que ahora esperaba con ilusión. Era un cambio sutil, casi imperceptible para quien no la conociera bien, pero que hablaba de una vida interior que comenzaba, lentamente, a despertar. Una tarde, Davi la invitó al Mortafos a almorzar en casa de sus padres, quienes habían venido a visitarlo desde la ciudad. Rosalina dudó varios días antes de aceptar, insegura de cómo comportarse frente a una familia que ella imaginaba distinta, más educada, más acostumbrada a un mundo que no era el suyo. Pero terminó aceptando, y aquel almuerzo resultó ser una tarde llena de risas genuinas, de historias compartidas, y de un trato cálido que ella no esperaba recibir. Volvió a casa esa noche con una sensación extraña en el pecho, algo parecido a la alegría. Un sentimiento que hacía tanto tiempo no experimentaba que casi no supo reconocerlo. Comenzó también a reírse con más frecuencia, algo que los pocos vecinos que la trataban con algo de cercanía notaron con curiosidad discreta. Su voz, antes apagada y monótona, ganó pequeños matices de vida cuando hablaba de las visitas de Davi, de las conversaciones que compartían, de los planes sencillos que hacían para el huerto o para arreglar el techo de la casa. No hablaba de amor, ni siquiera se permitía pensar en esa palabra. Pero algo en su rutina diaria se había llenado de un propósito que antes no existía. Rosalina aún no comprendía del todo la magnitud de lo que legalmente le pertenecía, y seguía sin darle importancia a los papeles guardados en la vieja caja de metal. Pero por primera vez en años, sintió que no necesitaba esos documentos para sentirse valiosa. El simple hecho de que alguien la escuchara, la respetara y eligiera pasar tiempo con ella, sin pedir nada a cambio, era suficiente para hacerla sentir, de nuevo, como una persona completa. Esa sensación, frágil pero real, se convirtió en el motor silencioso de su transformación. Si alguna vez sentiste que la vida te había dejado en un rincón olvidado, tal vez encuentres en esta historia un reflejo de algo propio. Porque a veces basta una sola persona dispuesta a quedarse, para que todo comience a cambiar de nuevo. Y fue exactamente así como Rosalina, poco a poco, sin proponérselo, empezó a recuperar pedazos de sí misma que creía perdidos para siempre. Mientras la relación entre Rosalina y Davi se fortalecía, él continuaba, en su tiempo libre, profundizando en la investigación de los documentos de tierras que había encontrado en el despacho. Cuanto más avanzaba, más claro quedaba que las propiedades registradas a nombre de Severino, y por herencia, a nombre de Rosalina, abarcaban una extensión mucho mayor de lo que cualquiera imaginaba. Fincas enteras, comercios establecidos, e incluso el terreno donde se erguía la propia iglesia del pueblo, todo estaba construido sobre tierras que legalmente pertenecían a la viuda que la comunidad trataba con tanto desdén. Davi comenzó a comprender que aquella información, si se hacía pública, tendría consecuencias enormes para muchas de las familias más influyentes del lugar. No tardó en descubrir que varios de esos terrenos habían sido ocupados durante años sin ningún tipo de regularización legal. Aprovechando la ausencia de reclamos por parte de Rosalina y el desconocimiento generalizado sobre la verdadera titularidad. Entre los beneficiarios de esa situación se encontraban comerciantes prósperos, un par de concejales y, sorprendentemente, miembros cercanos a la administración de la propia parroquia. La posibilidad de que todo esto saliera a la luz representaba una amenaza directa a los intereses económicos y sociales de personas con poder suficiente para defenderlos a cualquier costo. Los rumores comenzaron a circular con rapidez inusual. Alguien, tal vez alguien con acceso a información privilegiada, filtró detalles sobre la investigación de Davi, y pronto el ambiente en el pueblo cambió de manera perceptible. Las miradas hacia Rosalina, antes cargadas de desprecio indiferente,
se transformaron en algo más calculador, casi hostil. Algunas personas comenzaron a insinuar, en voz baja pero lo suficientemente audible, que aquel joven abogado forastero estaba manipulando a la pobre viuda, con fines propios, sembrando la duda sobre las verdaderas intenciones de Davy. La presión no tardó en manifestarse de formas más directas. Davy recibió una visita en su despacho de dos hombres, que se identificaron como representantes de intereses locales, quienes, con un tono cordial pero firme, le sugirieron que sería mejor para todos que ciertos documentos permanecieran archivados, insinuando veladamente que insistir en el asunto podría traerle complicaciones profesionales serias en una comunidad pequeña, donde las relaciones lo eran todo. Davy comprendió, sin necesidad de que se lo dijeran explícitamente, que se enfrentaba a algo mucho más grande de lo que había imaginado al principio. Rosalina, por su parte, comenzó a notar el cambio en el trato de sus vecinos, sin entender completamente la razón detrás de esa hostilidad renovada. Cuando Davy finalmente le explicó, con la mayor delicadeza posible, la magnitud real de lo que estaba en juego, que aquellas tierras que ella pensaba insignificantes eran, en realidad, la base económica de buena parte del pueblo, sintió un miedo profundo y desconocido. No era codicia lo que la invadía, sino terror ante la idea de convertirse en el centro de un conflicto que ella nunca había buscado ni deseado. El temor de Rosalina se agravó cuando comenzó a escuchar comentarios más directos, casi amenazantes, sugiriendo que si insistía en remover el pasado, podría perder incluso la poca tranquilidad que le quedaba, o peor aún, poner en riesgo la reputación y seguridad de Davy, a quien para entonces ya consideraba mucho más que un simple conocido. La paz frágil que había comenzado a construir se veía ahora amenazada por fuerzas que ella no comprendía del todo, pero que sentía cada vez más cerca, respirándole en la nuca con cada mirada torcida que recibía en las calles del pueblo. La presión se volvió insoportable en cuestión de semanas. Rosalina comenzó a recibir comentarios cada vez más directos en el mercado, en la iglesia, incluso de personas que antes jamás le dirigían la palabra. Algunos la miraban con lástima renovada, otros con un desprecio distinto, más filoso, como si su existencia misma se hubiera convertido en una amenaza para el orden tranquilo del pueblo. Una noche, alguien dejó una nota anónima bajo su puerta, con palabras vagas pero suficientemente claras sobre las consecuencias de seguir adelante con Davy y con la revisión de los documentos. Rosalina no durmió esa noche, sentada en la oscuridad de su cocina, con el corazón latiendo con un miedo que creía haber dejado atrás hacía mucho tiempo. Al día siguiente, cuando Davy llegó a visitarla como de costumbre, la encontró distinta, distante, con la mirada baja, incapaz de sostenerle la vista por más de unos segundos. Él intentó tranquilizarla, explicarle que juntos podrían enfrentar cualquier presión, que ella no estaba sola en aquello. Pero Rosalina, con la voz quebrada y las manos temblorosas, le pidió que dejara de visitarla. Le dijo que temía por él, por su carrera, por su seguridad, y que prefería volver a la vida simple y anónima que había llevado antes de que él apareciera en su camino. Davy intentó razonar con ella, recordarle que no merecía vivir escondida ni asustada, que las tierras eran legítimamente suyas, y que el miedo de otros no debía dictar su destino. Pero Rosalina, con una determinación silenciosa nacida del hábito de recular ante el dolor, se mantuvo firme en su decisión. Le pidió, casi en un susurro, que se fuera y que no regresara, repitiendo el mismo patrón que había definido toda su vida: alejar lo que amaba antes de que el dolor de perderlo la alcanzara primero. Aquella despedida quedó marcada por un silencio pesado, cargado de palabras que ninguno de los dos se atrevió a pronunciar completamente. Davy se fue con el peso de sentir que había fallado en proteger a alguien que, sin darse cuenta, se había vuelto profundamente importante para él. Rosalina cerró la puerta de su casa con manos temblorosas, y por primera vez en meses, permitió que las lágrimas cayeran libremente, sabiendo que había elegido, una vez más, el camino conocido de la soledad, antes que enfrentar lo desconocido del conflicto.
Los días que siguieron a la partida de Davy transcurrieron con una lentitud dolorosa para Rosalina. La casa, que apenas semanas atrás había comenzado a llenarse de pequeños sonidos de vida, risas compartidas, tazas de café tintineando, pasos familiares en el patio, regresó a un silencio que ahora se sentía distinto, más pesado que antes. No era la soledad de siempre, aquella a la que se había acostumbrado durante años. Era una soledad nueva, más aguda, porque ahora sabía exactamente lo que había perdido. El vacío de la ausencia de Davy ocupaba cada rincón de la casa, cada silla vacía en el porche, cada tarde sin visitas. Rosalina intentó retomar su rutina anterior, la costura, los dulces vendidos de puerta en puerta, las mañanas silenciosas frente al fogón. Pero todo se sentía distinto, deslucido, como si aquellos meses de compañía hubieran cambiado irremediablemente su percepción de lo que significaba estar sola. Antes, la soledad era simplemente su condición. Ahora era una ausencia dolorosamente consciente, comparada constantemente con lo que había experimentado brevemente y luego dejado ir por miedo. En el pueblo, sin embargo, algo comenzaba a moverse de manera casi imperceptible. Algunas de las personas que habían presenciado la humillación de Rosalina en la iglesia, meses atrás, comenzaron a recordar aquella escena con una incomodidad creciente, quizás alimentada por los rumores sobre las tierras y sobre la dignidad silenciosa con que ella había soportado tanto desprecio. Una vecina, que nunca antes le había dirigido más que un saludo cortés, se detuvo un día frente a su puerta con un plato de comida, ofreciéndolo con una disculpa torpe pero sincera por comentarios pasados. Aquellos pequeños gestos, aislados y aún tímidos, no borraban el dolor de la ausencia de Davy, pero comenzaron a sembrar en Rosalina una sensación desconocida. La posibilidad de que su historia, su dignidad, finalmente estuviera siendo vista por quienes antes solo la ignoraban. No era suficiente para llenar el vacío que sentía cada noche al acostarse sola, pero era quizás el primer indicio de que algo en su relación con el pueblo y consigo misma estaba comenzando a cambiar de manera irreversible. Pasaron varias semanas antes de que Rosalina encontrara, entre el silencio de las noches solitarias, algo parecido a una decisión. Sacó por primera vez, con manos temblorosas, la vieja caja de metal escondida bajo la cama y se permitió mirar de frente los documentos que durante años había preferido ignorar. No lo hizo por codicia ni por deseo de poder, sino porque comprendió, finalmente, que esconderse no la había protegido de nada. Solo la había mantenido invisible, incluso ante sí misma. Fue un acto pequeño, silencioso, pero cargado de un significado que ella misma apenas comenzaba a entender. Por primera vez en su vida, elegía no huir. Davy, por su parte, no había logrado alejarse del todo. Aunque respetó el pedido de Rosalina, continuó, discretamente, protegiendo la documentación y asegurándose de que nadie pudiera manipular los registros en su ausencia. Cuando se enteró, por medio de un vecino, de que ella había comenzado a moverse por su cuenta, sintió una mezcla de esperanza y determinación que lo llevó de vuelta a su puerta, no como abogado esta vez, sino simplemente como alguien dispuesto a quedarse, sin importar el riesgo ni el juicio de un pueblo entero. Lo que ocurriera después, si el reencuentro se convertía en reconciliación, si la verdad sobre las tierras finalmente salía a la luz enfrentando a quienes intentaron silenciarla, o si Rosalina, por su propia cuenta, aprendía a reclamar su lugar sin depender de nadie más, quedaría por verse. Pero algo ya había cambiado de manera irreversible. La mujer que una vez bajó la mirada ante la humillación pública había comenzado, por fin, a levantar el rostro, dispuesta a no volver a desaparecer en el silencio que tanto tiempo la había definido. Si esta historia tocó algo en ti, tal vez sea porque todos, en algún momento, hemos sentido ese mismo miedo a ser vistos, o esa misma esperanza silenciosa de que alguien decida quedarse. Si quieres seguir acompañando historias como la de Rosalina, suscríbete al canal, deja tu like, y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encantaría saber desde dónde llega cada corazón que se conecta con esta historia.